Bienvenidos cada uno de los hermanos que están con nosotros acompañándonos en la programación del día de hoy. Vamos entonces a iniciar nuestro programa y es orando, porque sin la oración no hay eficacia. Cada vez que salgo me dice el bebé, mamá, acuérdate, hay que orar. Y sí, hay que orar todos los días. Es la respiración del alma. Vamos entonces a elevar a Dios nuestra plegaria. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor, te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Señor. ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos, Señor? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias, Padre bueno, por esta preciosa oportunidad que nos has concedido en este día de estar nuevamente transmitiendo la lectura diaria de la palabra de Dios. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos, pues ante tu presencia no hay hombre que no peque, Señor. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Ayúdanos cada día más a vivir en ti y para ti. Te pedimos, Señor, por esta programación que va a dar inicio, que sea de mucha bendición para cada oyente, para cada país que ya está conectado, como todos los días a las 2 de la tarde, para leer los capítulos y tener una breve explicación. Señor, lo que nuestra capacidad no alcanza, tu Espíritu Santo sí. Permítenos que pueda Él direccionar cada lectura, Señor, cada explicación, que haya esa transformación que solo se puede operar en el ser humano a través de tu santa y bendita palabra. Guarda y protege a los niños, Señor, por amor de tu nombre. Ten piedad de los jóvenes. Ayúdales que cada día puedan ser jóvenes santos, puros, consagrados a ti, que huyan de las pasiones juveniles que acechan sus almas. Los adultos, conforme a nuestras responsabilidades delante de ti estamos, Señor. Los matrimonios, te pedimos, oh Dios, por los enfermos, Padre. Gracias por aquellos que han sido sanados, porque hemos visto operar tu mano de una manera celestial. Gracias, Señor, porque nunca han decaído tus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, Señor. Tú nos has prometido que si 2 en la tierra se pusieran de acuerdo para pedirte algo, tú desde los cielos oirás y contestarás a ese clamor. Gracias, porque hemos visto esa promesa realizada en muchos hermanos. Concédenos la fe para seguir viendo más milagros en los hermanitos que siguen esperando tu poder sanador derramarse sobre sus vidas. Tú puedes, Señor, pero si quieres, como dijo aquel hombre leproso, Señor, si quieres, puedes limpiarle. Si quieres, Señor, puedes sanarles. Por amor de tu nombre, no le abandones, Señor. Ten piedad. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Vamos entonces a ajustarnos el cinturón y vamos a emprender nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 41. Escuchemos atentamente la lectura. Libro de Isaías, capítulo 41. Escuchadme, islas, y esfuércense los pueblos, alléguense, y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones, e hízolo enseñorear de reyes, entrególos a su espada como polvo, y a su arco como hojarascas arrebatadas. Siguiólos, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién obró e hizo esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Las islas vieron y tuvieron temor. Los términos de la tierra se espantaron, congregáronse y vinieron. Cada cual ayudó a su cercano, y a su hermano dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero, y al que alisa con martillo, al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y afirmólo con clavos,
porque no se moviese. Mas tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, simiente de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los extremos de la tierra, y de sus principales te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, que yo soy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se airan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Los buscarás y no los hallarás. Los que tienen contienda contigo serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te hace de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudé. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros, los pocos de Israel. Yo te socorrí, dice Jehová, y tu Redentor, el Santo de Israel. He aquí que yo te he puesto por trío nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados tornarás en tamo. Los aventarás y los llevará el viento, y esparcirálos el torbellino. Tú empero te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas que no hay. Secóse de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo el Dios de Israel no los desampararé. En los altos abriré ríos y fuentes en mitad de los llanos. Tornaré el desierto en estanques de aguas y en manaderos de aguas la tierra seca. Daré en el desierto cedros, espinos, arrayanes y olivas. Pondré en la soledad hayas, olmos y álamos juntamente, porque vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo crió. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Exhibid vuestros fundamentos, dice el Rey de Jacob. Traigan y anúnciennos lo que ha de venir. Dígannos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, y a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois de nada, y vuestras obras de vanidad. Abominación el que os escogió. Del norte desperté uno y vendrá. Del nacimiento del sol llamará en mi nombre, y hollará príncipes como lodo, y como pisa el barro el alfarero. ¿Quién lo anunció desde el principio, para que sepamos, o de tiempo atrás, y diremos, ¿es justo? Cierto, no hay quien anuncie. Sí, no hay quien enseñe. Ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un portador de alegres nuevas. Miré, y no había ninguno, y pregunté de estas cosas, y ningún consejero hubo. Preguntéles, y no respondieron palabra. He aquí todos iniquidad, y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus vaciadizos. Al escuchar este capítulo, pareciera que el pueblo se está quejando de lo sucedido por haber sido transportado, por haber sido llevado, ¿verdad?, en cautiverio. Sin embargo, eso aún en Isaías no se había realizado, sino hasta después de 135 años aproximadamente, cuando se lleva Nabucodonosor los judíos a la tierra de Babilonia. Entonces, por eso hay varios detalles que muchos especialistas afirman que no habrá el que haya escrito
el profeta Isaías, porque realmente si usted se concentra a analizar la manera en que el profeta va narrando, va pronunciando palabra, hace entender que el panorama que está presente es el de el pueblo lamentándose por las situaciones vividas como parte del... Es que esa es otra cosa importante. Lo sucedido en el pueblo de Israel no fue capricho de Jehová. Sencillamente Dios, que es un caballero, determinó justamente todos los preceptos y los dio a conocer a su pueblo por boca de Moisés, su siervo. Y precisamente cuando él pronuncia estas bendiciones, también podemos decir, él pronuncia la bendición de estas aguas claras que el pueblo iba a tener, pero también aguas amargas que bebería si pecara contra Jehová. Y aunque en el tiempo del rey Isaías, al menos en el tiempo que estuvo gobernando cuando fue Ezequías el rey, fueron tiempos de restauración, tiempos de avivamiento. Sin embargo, el Señor conoce el futuro de su pueblo y sabía bajo qué condiciones estaba el pueblo. No en vano había expresado este pueblo, en vano me honra, solamente de la boca para afuera. Pero su corazón está tan alejado de mí. Entonces es necesario también ver cómo Dios se anticipa a las situaciones futuras que acontecerían dentro de su pueblo. Y por eso narra de esta manera tan particular, como que si, narrando como que si el pueblo ya estaba pasando por la terrible experiencia de haber sido transportado. Sin embargo, tenían amenazas muy severas como el imperio asirio. Tenemos entonces acá en esta sección, en este capítulo que se presenta pues la escena de un tribunal, así como que si Israel se estaba quejando de Dios por haber sido abandonado por él, como lo detalla en el versículo 27, ¿verdad? Y notamos entonces que el Señor refuta ahora esa idea, demostrando que Él siempre ha sostenido a su pueblo, mientras que Él ejerce su soberanía sobre todas las naciones. Entonces, en esto, por eso estamos viendo cómo leemos y nos adentramos a la lectura y nos damos cuenta el enfoque que se presenta, ¿verdad? Aquel pueblo como que sintiéndose desamparado a expensa de aquellas naciones que le hacen daño, le acometen terribles situaciones. Y nos damos cuenta que también menciona sobre las costas. Escuchadme costas y esfuércense los pueblos. Cuando habla acerca de costas, está Filistea y Fenicia, que son llamados como testigos de lo que el Señor proclama sobre su pueblo. Dice en el versículo 2 y 3, ¿quién despertó del oriente al justo? Esto es una reverencia de Ciro el Grande, el rey, que fíjense cuántos años de esta profecía y el Señor con nombre. Y hemos leído que se detalla la historia judía que el profeta Daniel le mostró al rey Ciro los pergaminos, la lectura del profeta Isaías, cómo el Señor lo había pronunciado hacía muchos años atrás. Y esto fue un impacto tan grande en el rey que, por supuesto, se dio totalmente a los deseos y los planes del Señor. Ahora, en esta palabra, pues en la Biblia nos habla de que Ciro su ungido. Y si la palabra de Dios, pues así lo detalla, no podemos dudarlo, porque el Señor hace con lo suyo como lo que Él quiere. Y de verdad que es una manera tremenda como Dios revela y usa pueblos y naciones conforme a su perfecto plan. Fíjense, ese sueño milenario se lo dio a Nabucodonosor, un rey pagano, un sueño trascendental en la historia, vigente aún. Entonces, notemos cómo Dios obra de una manera especial, de una manera tan hermosa. Entonces, esto pues hace referencia precisamente a Ciro el Grande,
este hombre, un triunfante conquistador de Persa, de este reino, quien decretaría, por supuesto, la liberación de Judá del cautiverio que lo encontró, porque cuando ellos invaden Babilonia, se encuentra con este pueblo que estaba dentro de Babilonia, y entonces es a partir de este gobierno que el Señor entonces ejecuta la promesa dada al profeta Jeremías, que estarían 70 años en cautiverio y luego entonces ellos volverían. Y el profeta Isaías también anuncia que el que iba a ejercer esta orden, el que iba a ejecutar esta orden, era nada más y nada menos que el rey Ciro. Entonces esto es tan impresionante cuando uno lo lee, cuando uno lee estos acontecimientos, como que la confianza en Dios aumenta, porque Dios no improvisa, Dios todo lo tiene tan cuidadosamente trazado, hermanos, que esto nos da una tranquilidad y una paz maravillosa en Él. El Señor todo lo tiene finamente orquestado. Entonces, qué maravilloso es cuando nosotros nos adentramos en su palabra y nos damos cuenta que los acontecimientos históricos han contado con la intervención divina. Esto nos da fe, nos da confianza, nos da seguridad plenamente en nuestro amado Dios. Nos damos cuenta entonces que Dios está precisamente detrás del éxito de este rey y nos habla por camino, sus pies como hombre de estado, pues recordemos que Ciro tuvo muchas victorias por medio de la diplomacia sin tener que involucrarse personalmente en acciones militares fuera de su país, como Dios usó a este rey de una manera especial. Entonces nos habla que quién hizo y realizó esto, quién llama a las generaciones desde el principio. El Señor se presenta, yo Jehová el primero, y yo como el postrero. Entonces, en su poder soberano, Dios determinó que Persia, bajo el gobierno de Ciro, se convertiría en uno de los grandes poderes gentiles y en el emancipador del pueblo de Judá, cumpliéndose así a cabalidad lo que Dios se le reveló a Nabucodonosor con ese sueño milenario: un reino inferior a ti te precederá. Y miren cómo Daniel pudo ser testigo presencial de estos dos reinos. Vivió en la cabeza de oro que representaba a Nabucodonosor, y entonces ahora venía el material de plata, estando representado por los medos persas. Nos hace referencia en el versículo 5 y 7, las costas vieron y tuvieron temor, los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Y nos dice entonces, cuando habla de las costas, que temblaron de miedo ante el poder soberano de Dios y recurrieron pues en vano a sus imágenes fundidas. ¿Por qué? Porque ellos cada cual ayudó a su vecino y a su hermano y dijo: esfuérzate. Cuando habla en el versículo 8 al 13, dice: mi siervo se llama Israel, el siervo de Jehová, en tanto se le reafirma su estatus especial como descendiente de Abraham. Recordemos que los hijos de Israel deben ser instrumentos de la revelación divina, son testigos de Dios ante las naciones, son parte, o de allí proviene el linaje del Mesías. El empleo del término siervo, pues por parte de Isaías, identifica a Israel como un prototipo de Cristo. Es incomparable, pues, el siervo, pues, que debe sujetarse a la voluntad de su Señor. Y aquí hay una expresión no muy grata, como dice, gusano de Jacob, y se le llama gusano a Israel, un símbolo. Esto es una palabra así como que bastante humillante, ¿verdad? Como que bastante despectiva. Sin embargo, esa expresión es un símbolo de debilidad, aunque Jehová hará de su siervo un trillo nuevo, un instrumento que en sus manos pulverizará los montes, pues sus actuales dificultades lo ameritan. Los versículos constituyen un llamado a esperar la liberación
mientras el pueblo se debe esperar con regocijo a la voluntad del Señor. No los desampararé, dice esta promesa hermosa. No los desampararé. Los afligidos y los menesterosos buscan las aguas y no las hallan. Seca está de sed su lengua, pero yo Jehová los oiré. A esa necesidad del Señor les dará sus básicas necesidades. Y qué hermosa promesa cuando dice: yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Allí en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanque de agua y manantiales de aguas en la tierra seca. Es decir, les supliré sus necesidades y aún más de lo que ustedes esperan recibir. Así es nuestro Dios de bondadoso. No nos da lo que pedimos, aún más de lo que necesitamos, por su incomparable amor. Qué hermosa promesa, ¿verdad? El que el Señor nos diga: no te desampararé. Dios reta a los falsos dioses en estos versículos a predecir el futuro. Y de nuevo, pues se refiere al tema del papel de su siervo en la historia, como hace referencia en los versículos 21, la inutilidad de los ídolos. Alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob, que traigan anunciamiento lo que ha de venir, que comprueben si, al igual que el Dios de Jacob, conoce lo por venir, conoce el futuro. Qué manera de retar y de expresar el poder y la majestad que solamente recae en el Dios de Israel. Nos damos cuenta cómo el Señor, ¿verdad?, les afirma: vosotros sois nada, ustedes son nada, vuestras obras, eso es vanidad, es abominación el que os escogió. Y yo, dice, del norte levantaré a uno. Isaías predice la venida de Ciro, lo cual no podían hacer las imágenes fundidas en las naciones de las naciones paganas. Consideremos esta manera, Dios, de darle la solución a su pueblo aún antes de haber caído en el cautiverio. Y esto es notorio, de verdad. O sea, volvemos al asunto. Aún el pueblo no estaba en manos de Babilonia cuando el Señor ya estaba prometiendo la solución a ese cautiverio. ¿Quién sería el que ejecutaría la voluntad de Jehová? Que en este caso, por supuesto, se hace referencia al rey Ciro. Entonces notemos cómo Dios, de una manera sumamente especial, anuncia, y esto es maravilloso, hermano. Esto realmente es para contemplar el poder de Dios, su completa confianza. Cómo Dios reta a estos moradores de que sus dioses precisamente son tan limitados que ni siquiera el futuro lo conocen. No saben nada. Qué hermoso, ¿verdad? De este tema, el tener la confianza en Dios y no temer. Vamos a hacer una pequeña pausa musical para seguir avanzando en el siguiente capítulo. Escuchemos. Libro de Isaías, capítulo 42. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, dará juicio a las gentes. No clamará, ni alzará, ni hará oír su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Sacará el juicio a verdad. No se cansará ni desmayará hasta que ponga en la tierra juicio, y las islas esperarán su ley. Así dice el Dios, Jehová, el Criador de los cielos, y el que los extiende, el que extiende la tierra y sus verduras, el que da respiración al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te tendré por la mano. Te guardaré y te pondré por alianza del pueblo, por luz de las gentes, para que abras ojos de ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión
a los que están de asiento en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Las cosas primeras he aquí vinieron, y yo anuncio nuevas cosas, antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis a la mar, y los que la hinche, las islas y los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto, y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de la piedra, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová, y prediquen sus loores en las islas. Jehová saldrá como gigante, y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, esforzaráse sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, tenido he silencio, y heme detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Tornaré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba. Los ríos tornaré en islas, y secaré los estanques. Y guiaré los ciegos por camino que no sabían, haréles pisar por las sendas que no habían conocido. Delante de ellos tornaré las tinieblas en luz, y los rodeos en llanura. Estas cosas les haré, y no los desampararé. Serán vueltos atrás, y en extremo confundidos, los que confían en las esculturas, y dicen a las estatuas de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién ciego, sino mi siervo? ¿Quién sordo, como mi mensajero que envié? ¿Quién ciego, como el perfecto, y ciego, como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas, y no advierte, que abre los oídos, y no oye? Jehová se complació por amor de su justicia, en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este es pueblo saqueado y hollado, todos ellos enlazados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos a saco, y no hay quien libre, hollados, y no hay quien diga, restituid. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará en orden al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en presa y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová, contra quien pecamos, y no quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley? Por tanto, derramó sobre él el furor de su ira, y fuerza de guerra. Púsole fuego de todas partes, empero no entendió, y encendióle, mas no ha parado mientes. Bueno, en este capítulo, pues, se nos hace, habíamos comentado en el capítulo anterior que cuando se habla acerca de Ciro, es como un prototipo de Cristo, y hablamos así porque, bueno, los especialistas de las escrituras hablan, pues, lo que precisamente significa ungido, y el Señor, por medio del profeta Isaías, habla que Ciro, mi ungido, y realmente el papel que él tiene o el papel que el Señor le designa en la historia del pueblo es precisamente llevarlos o darles esa proclama de libertad. Ya no van a estar en cautiverio. Entonces se hace una cierta relación entre la función de Cristo en nuestras vidas, de habernos llamado a la libertad, de habernos abierto la puerta a la libertad. Pero esto no es, lo que pasa es que en la actualidad hay muchas tendencias al libertinaje. La libertad es algo muy lindo, y eso solamente lo puede valorar un ave que está cautiva, cuando nuevamente vuelve a tener la oportunidad de extender sus alas, ¿verdad? Entonces, en esto se hace referencia, pues hay cierta analogía, cierta asociación de la función para la cual el Señor le dio a este siervo, y precisamente fue anunciado con muchos años de anticipación. Nótese acá, como estamos leyendo,
y cómo Dios detalla la manera en que el pueblo sería castigado, cómo la ciudad fue encendida, fue puesta a fuego y todo esto a causa de la desobediencia de su pueblo. Y esto precisamente también impactaría en las naciones vecinas, porque esto da una prueba irrefutable del poder y la veracidad de las promesas de Jehová dadas a su pueblo. Si bien es cierto que le prometió bendición en abundancia si ellos seguían en pos de Jehová, pero si por el contrario eran rebeldes a la voz de su Dios, a la voz de Jehová, no escucharían a los profetas, al contrario, ellos más bien amenazaban a los profetas, los mataban. Todas estas situaciones que ellos presentaban les daba crédito a que ganasen entonces la reprensión de Jehová. Y todo esto que sucedió, que se consumó en la historia del pueblo de Judá y de Israel, por supuesto fue una evidencia clara a las naciones vecinas de que Jehová, así como los sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, y los hizo poseer esa tierra, una heredad buena, así también tuvo el poder de sacarlos por desobedientes. Entonces todo esto daba testimonio también al resto de las naciones de la magnitud de la grandeza y la soberanía del Dios de Israel. Entonces todo esto que se está narrando acá, por supuesto, muchos años de anticipación, muchísimos, y es por eso, volvemos y repetimos, por eso que muchos especialistas en el estudio pues afirman de que no pudo haber sido Isaías quien haya escrito con tanta cercanía a los acontecimientos que estarían por pasar 100 años después. Pero para Dios, que conoce el futuro y todo le es revelado, ¿qué podemos dudar de su grandeza y de su poder dado a los hombres? Porque es profecía predictiva que se está saboreando en estos capítulos. Entonces, qué maravilloso es conocer que Dios no está allí como que, ¿qué plan haré? No, el Señor todo lo tiene tan finamente planificado. El Señor es poderoso. Y cuán caballeroso es. Promete y cumple, bien sea bendición como castigo, bien sea promesas de mucha bendición como de reprensión. Y entonces eso queda para nosotros, para que nosotros analicemos y profundicemos y reflexionemos y consideremos que lo de Dios es algo serio, es algo para que nosotros realmente afirmemos nuestros pies como los pies de siervas en las alturas, que por ahí estemos bien cimentados en esa roca. Así es nuestro amado Dios. Entonces, volvemos que aquí en este capítulo 42, pues cuando se hace la referencia, he aquí mi siervo Israel fue previamente proclamado siervo de Dios, como lo habíamos leído en el capítulo anterior, ¿verdad? El siervo que aparece aquí parece ser alguien diferente. El uso que hace, pues aquí pareciera que estuviese contextualizando o llevando claramente textos proféticos que se cumplen en Cristo también, por supuesto, como tal, pues. Entonces este sería el primero de los 4 cánticos del siervo de acá que hace referencia de este cántico. Entonces, podría hacerse referencia, por supuesto, a Cristo, pero también a lo que se está narrando de lo que sucederá por orden de Jehová al rey Ciro. Entonces, por eso volvemos a hacer referencia a estos personajes, la función maravillosa que Dios le dio al rey Ciro. Y, por supuesto, también podemos llevarlo al futuro con la asistencia, con el gobierno, con el tiempo de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y aquí aparece una alabanza a Jehová, que bueno, que al parecer de esto, este es el primero de los 4 cánticos del siervo que aparece acá y precisamente evoca a Cristo, como dice, el Dios de Abraham ha glorificado a su Hijo Jesús desde un punto de vista histórico, pues algunos especialistas
consideran lo que hemos estado mencionando, pues que era Ciro, siervo a quien se hacía referencia el profeta Isaías, desempeñando así un papel de un prototipo de Cristo, libertador, prometido primeramente. El Señor fue prometido desde la caída del mundo, desde la caída del hombre, el Señor es prometido. Entonces, cuando nosotros hacemos esta salvedad, bueno, el Señor fue prometido como redentor para la humanidad, porque precisamente Adán y Eva representaban la humanidad. Entonces, el Señor desea que la humanidad vuelva a restablecer esa relación estrecha con su Hacedor. Nos dice aquí que ha puesto sobre él su espíritu y precisamente el siervo cumpliría la misión que se le ha encomendado a través del Espíritu Santo. Y hace referencia, de verdad, hace referencia a Ciro de que mi ungido. Y a mí cuando yo leí por primera vez esa expresión, me sorprendió porque siempre hemos visto que la unción pues recae sobre el pueblo de Dios. Yo decía, pero es que es un rey pagano. ¿Y qué? Dios hace con lo suyo como lo que Él quiere. Todas las naciones son suyas, todos los hombres son suyos, las almas son suyas. Así que no podemos colocarles linderos al poder y a la voluntad de Dios. Así nos pasa muchas veces como le pasó a los hombres de la circuncisión cuando vieron que el Espíritu de Dios se derramaba sobre los pueblos gentiles. Y entonces, ¿qué nos toca decir? Bueno, Señor, tú definitivamente haces con lo tuyo como tú quieras. Así es, de maravilloso es nuestro Dios. Entonces, hace la referencia, yo Jehová te he llamado. Así pues, es una considerable controversia, pues rodea la interpretación de esta sección. Muchas personas, muchos especialistas creen que no tiene nada que ver con lo del rey Ciro. Otros, pues, lo ven como una descripción del ministerio del Mesías que da continuidad en los versículos 14. Y bueno, lo último es lo más probable, donde el pueblo representaría a la humanidad. Por supuesto que se cumplieron estas cosas y se hace referencia a los acontecimientos que condujeron al decreto por medio del cual Ciro autoriza el regreso de Israel a Jerusalén. Entonces, nótese cómo aquí se están detallando eventos como que si Isaías los estuviese viendo. Volvemos y repetimos, cuando esto está escribiéndose, faltaban más de 100 años para que se cumpliera. Más de 100 años. Entonces, nos dice acá, pues los logros del siervo convocan a un nuevo cántico de alabanza. Aquí se hace manifestación, pues Hadar es una tribu aérea septentrional del desierto de Arabia y Sela parece ser Petra. Hace referencia a estos lugares. Isaías pasa ahora a otro tema, desde los desde los versículos 14 al 25, cuando hace referencia a mi siervo. He aquí Israel, Judá. En esta sección contiene un lamento sobre la desobediencia que dio lugar, por supuesto, a la ira de Dios. Y la cuestión fundamental que condujo al juicio divino fue el confiar en imágenes de fundición, en buscar cisternas rotas. Eso fue la gran falsedad del pueblo. Contemplando lo maravilloso de su Dios, no le faltaba nada. Y sin embargo, corrió tras dioses que no ven, que no andan, que tienen que ser llevados. Y cuánta idolatría y cuánta maldad. Al sentarse a ver el cuadro de maldad en el que cayó Israel, en el que cayó Judá, qué dolor. Bien, pues lo dijo el profeta Isaías, si el Señor no hubiese dejado un remanente chiquitito, hubiésemos sido como Sodoma y como Gomorra, porque la maldad del pueblo lo merecía. Sin embargo, allí sobrepujó el amor de Dios, borrando la rebelión de muchos, para poder entonces mantener esa simiente santa. Así de bueno y maravilloso es nuestro Dios, dándonos oportunidad, pues, para la reflexión. Y por eso se hace la referencia acá de la consecuencia que trajo el pecado al pueblo. Y esto, volvemos y recordamos, también sirvió de testimonio a las naciones vecinas de que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel,
había corregido a su pueblo por no haber caminado en su ley. Esta es la evidencia palpable de cuán celoso es nuestro Dios. Seguimos avanzando al siguiente capítulo. Libro de Isaías, capítulo 43. Y ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque en mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. No temas, porque yo soy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al alquilón, da acá, y al mediodía no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los términos de la tierra, todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los crié, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las gentes, y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto, y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos, y justifíquense, oigan y digan verdad. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros extraño. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Si yo hiciere, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia, e hice descender fugitivos todos ellos, y clamor de caldeos en las naves. Yo, Jehová, Santo vuestro, Criador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que da camino en la mar, y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, quedan extinguidos, como pábilo quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, presto saldrá a luz. ¿No la sabréis? Otra vez pondré camino en el desierto y ríos en la soledad. La bestia del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo críe para mí, mis alabanzas publicará. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, antes de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con presente, ni te hice fatigar con perfume. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios. Antes me hiciste servir en tus pecados, me has fatigado con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré de tus pecados. Hazme acordar, entremos en juicio juntamente. Relata tú para abonarte. Tu primer padre pecó, y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario, y puse por anatema a Jacob, y por oprobio a Israel. Bueno, tenemos entonces este capítulo. De verdad que estos capítulos son hermosos. Yo recuerdo una de las veces que leí así
este capítulo. A mí me encantó tanto el versículo 11 de este capítulo. Me encantó. Que yo cuando me encontré con este versículo, wow, me encontré con un tesoro muy grande. Me encantó, me impactó cuando el escuchar a Jehová decir, yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Eso a mí fue una revelación hermosa, de verdad. No sé qué edad tendría, estaría bastante nuevecita, como dicen acá, pero de verdad que ese versículo a mí me marcó. Fuera de Dios no hay quien salve. Y eso precisamente era la motivación que Jehová le daba a su pueblo. ¿Por qué buscan en otros lugares, en otros dioses? Si fuera de Jehová no hay salvación. Y ese tema está vigente en nuestros días. Es una realidad que podemos palpar. Fuera de Dios nadie ofrece salvación. Y el apóstol Pedro lo reafirmó al decir que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No existe ninguno de las personas de distintas épocas, de los distintos siglos que se ha compartido, podemos decir que se inmortalizó y ha ofrecido la inmortalidad del alma a las personas que le siguen. Nadie, no lo ha hecho. Y aquí el Señor, pues de una manera magistral, se manifiesta y se presenta como un Padre de amor, de una manera tan hermosa de atraer el corazón de sus hijos para rendirse en alabanza, en adoración, con un corazón realmente revestido de gratitud. Entonces, cuán hermoso es el Redentor de Israel, cuántas cosas hermosas Dios revela a sus hijos a través de su palabra. No hay nada para desechar, es maravilloso, hermanos, todo lo que Dios nos contempla, todo lo que podemos contemplar en su palabra, todo lo que el Señor nos revela por medio de ella. Cuántas veces nuestras rodillas paralizadas, nuestras manos caídas, y el Señor nos anima y dice, no, vamos, levanten esas manos, vamos a seguir, que yo estoy allí con ustedes. Y nos pasa por el desgaste del camino, por situaciones que nos toca atravesar, ¿verdad? Y ahí está el Señor ofreciendo de su manantial, de esa agua inagotable. Cuando dice la palabra del Señor, ahora dice, así dice Jehová, creador tuyo, es nuestro creador, es el Dios de Jacob, nuestro formador, oh Israel, no temas. Qué hermoso, ¿verdad? Porque yo te redimí, te puse por nombre, mío eres tú. Cuando nosotros entendemos que somos propiedad del Señor, muchas cosas cambiarán en nuestras vidas. Cuando nosotros logremos entender esta realidad manifestada a la humanidad, somos su propiedad. Aprenderemos entonces que nuestro uso debe ser legítimamente santo, porque Dios es santo. Y todo lo que sus instrumentos han de ser santos. Nos dice entonces en este capítulo hermoso y precioso, como esa expresión yo te redimí, pues aquí se reafirma ese cuidado providencial de Dios, que Dios dispensa a su pueblo, esa redención de la cautividad. Las palabras redentor, redimir, redención son tan comunes leerlas en este libro, ¿verdad? Pues recuerdan la liberación de la cautividad de Egipto, de la cautividad de Babilonia, de la cautividad de Asiria. Nos lleva entonces a las distintas adversidades manifestadas en el pueblo, y de todas esas el Señor lo libró. Y otra cosa es que es notorio, cae en estas prisiones, en estas subyugado en estas situaciones a causa de su desobediencia, a causa de su maldad. No es porque el Señor es caprichoso y los mete allí en opresión, porque ellos vivían adorándole a Dios en la hermosura de la santidad, y el Señor estaba aburrido y bueno, quiso meterlos allí bajo presión para hacer algo bonito y que ellos se sintieran protegidos por Dios. No, esto fue consecuencia de su desobediencia, porque mientras ellos caminaron amparados bajo la ley de Dios, bajo estos preceptos divinos, Dios los libró, Dios los mantuvo bien conservaditos de toda especie de mal. Pero allí es donde entra la decisión del hombre.
¿bajo qué yugo quieres andar? ¿Bajo el yugo de Dios, obedeciendo, deleitándose en su verdad, o bajo la opresión y la maldad? Ya eso queda a nuestro criterio. De alguna manera, pues Dios habla a Ciro, de verdad, de qué manera Dios se manifiesta a este rey, prometiéndole amplias regiones del África a cambio de su contribución pues a la restauración de Jerusalén. Nos hace referencia entonces acá cuando nos dice en el versículo 3, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate y a Etiopía ya se va por ti. Nos dice también esto, este versículo es muy lindo, también lo salté, pero este versículo es conmovedor cuando dice, y yo no sé, pero cuando nosotros leemos este capítulo, nosotros nos conectamos con el profeta Daniel, nos conectamos con los jóvenes hebreos, cuando el Señor dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarás, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y nosotros nos conectamos directamente con estos jóvenes. ¿Será que ellos tenían conocimiento de esta promesa revelada a su pueblo? Cuando ellos le expresaron al rey Nabucodonosor que su Dios los podía librar de esas llamas del horno del fuego. ¿Será que ellos tenían muy presente estas promesas que Dios había revelado? Me parece que sí, que estaban muy claros en el poder y en las promesas dadas de Dios a su pueblo fiel, a su pueblo que le ame en la hermosura de la santidad. Porque a nosotros nos encanta pedir. A nosotros nos encanta pedir, es como los niños, que como les gusta pedir, pero no les gusta comprometerse. Mira, tienes que hacer, no les gusta. A veces pasamos a ser esos hijos que nos encanta pedir, pero cero compromiso. Y no es así. Ellos pidieron la protección de Dios, pero ellos estaban muy comprometidos con Dios. Y eso es una verdad que está activa en nuestros tiempos. Pues aquí nos dice en el versículo 4, pues Dios providencialmente influyó sobre Persia y Egipto para que se cumplieran sus propósitos en Israel. Precisamente como Dios usa esta nación para llevar a cabo el plan de regreso a su pueblo de esta cautividad. Y volvemos y repetimos, esto narrado acá no era que estaba pasando, no era que estaba pasando. Después esto, cuando Isaías estaba hablando sobre esto, más de 100 años para que esto aconteciera. Muchísimo. Dice entonces así, pues, además de referirse pues al regreso de Babilonia, estos versículos también parecen aludir a la reunión por parte de Dios, pues ese remanente a través de la historia que ha permanecido por los siglos. Siempre el Señor ha tenido un remanente que se ha identificado como su propiedad. Y eso es un realce en nuestros tiempos. Judá está convocada a olvidar su intento de ocupar un sitio entre las naciones, porque Dios le reserva un nuevo destino para Israel. Una cosa nueva es este pueblo que surge del proceso histórico de la cautividad y el retorno a su tierra. Le hace la referencia cuando dice, de verdad que estos versículos son hermosos cuando dicen, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, ¿por qué insisten en apoyarse en dioses ajenos? ¿Qué manera Dios de comunicar el pesar a sus hijos? ¿Por qué errar así? Si yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Yo les anuncié, yo salvé, yo les hice oír, no hubo entre vosotros un Dios ajeno. Vosotros pues, ustedes son mis testigos, dice Jehová, que yo soy su Dios, no hay más nadie. ¿Por qué insistir en tomar otro camino que te aleja de mí, en pocas palabras? Entonces, esta manera Dios de decir de una manera tan sensible, tan clara, tan didáctica, tan educativa, tan transparente, ¿por qué buscas fuera de mí? ¿Qué te pueden ofrecer los otros dioses
si no son nada? Aún antes que hubiera día yo era, si Él es el Señor es el principio, y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo, ¿quién lo va a estorbar? Nadie, nadie puede, ni podrá. Entonces Él se representa, así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naves, de las cuales ellos se gloriaban. Y miren cómo va hablando de toda la manera en que ellos regresarían. Hermanos, esto es maravilloso, conocer estos acontecimientos y entender que Dios no está allí, ahí, bueno, vamos a ver qué puedo hacer, déjame ver que aquí se me está escapando esto de la mano, a ver cómo resuelvo esto. No, el Señor todo lo tiene orquestado, listo, todo, qué lindo es esto. Entonces Él hace la reflexión a su pueblo diciendo, yo soy vuestro Dios, creador de Israel, vuestro rey. Así dice Jehová, y les recuerda acontecimientos majestuosos, el que abre camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas, esas sendas que el Señor hace para gloriarse en medio de sus hijos. El que saca carros y caballos, ejército y fuerzas, caen juntas para no levantarse. ¿Lo ha hecho? Sí, lo ha hecho el Señor. Todo eso fenece, todo eso perece, todo eso es pasajero. No se acuerden ya de esas cosas pasadas, no las traigan a la memoria, esas cosas antiguas, porque todas las cosas Dios las hace nuevas. Y esto cae en la vida actual del creyente. No te acuerdes de las cosas, de las maldades. Dios todo lo hace nuevo. Dios todo hace cosas buenas, hace cosas nuevas y todo saldrá a la luz. No las van a conocer. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad, dice el Señor. Es decir, seguiré haciendo obras majestuosas delante de sus ojos para que sean confirmadas estas palabras que el Señor está dando. Dios de una manera maravillosa, recreándose en su pueblo, porque para eso Él creó a sus hijos, su pueblo, para que sus alabanzas, su pueblo publicara. Entonces, ¿de qué manera Dios se va manifestando? Judá está convocada a olvidar su intento de ocupar un sitio en las otras naciones. Ya no se preocupen porque, bueno, vamos a quedarnos acá y vamos a hacer aquí. No, Dios va a hacer cosas maravillosas. No me invocaste a mí, oh Jacob. Israel no se había reformado por completo, aunque aún no llena los requisitos todavía, pues se le asegura que sus rebeliones serían borradas. Su futuro será distinto a su pasado. El Señor le hace referencia de la manera en que ellos no le estaban adorando, con holocaustos u ofrendas, con esa caña aromática, uno de los ingredientes del aceite destinado al ungimiento. Entonces, cuando le hace referencia a tu primer padre, probablemente Jacob, tus enseñadores, Moisés, Aarón, sus sucesores, los príncipes eran los líderes del sacerdocio en Jerusalén. Cuando dice yo profané, significa que Dios los despojaría de su dignidad sacerdotal. Entonces, a la manera que Dios le llama a ellos, una súplica a Israel para que se torne de su infidelidad y vuelva entonces a comprender que Él, el Señor, es el que borra sus rebeliones por amor a Él mismo, y promete no recordar más los pecados del pasado. Una promesa, una invitación hermosa que está vigente para todos nosotros. A veces pensamos, no, que es que yo así no me voy a acercar a Dios cuando yo cambie. No, el Señor te está llamando ahora. ¿Para qué? Cuando Jesucristo dice, los sanos no necesitan de médico. Si un pecador le dice a la invitación de Cristo, no, es que ahorita yo soy muy pecador. Bueno, es que precisamente por eso ha venido Él. Y el Señor, reconociendo la forma en que estaba su pueblo, lo está llamando, ven, yo voy a borrar tus rebeliones, yo voy a hacer esto todo nuevo. Qué manera Dios, ¿verdad?, de restituir, de buscar, de hacer esa invitación que renueva pactos
con su pueblo para decir en pocas palabras, borrón y cuenta nuevo, de aquí en adelante no me acuerdo de tus iniquidades, pero de este punto hacia adelante vas a caminar en santidad, tomado de mi mano para vivir conforme a mi santa y bendita voluntad. De allí se trata, y eso es un milagro precioso que el hombre común no puede entender. Bueno, entonces hemos llegado a la parte del final. Vamos a tener la oración de cierre. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de infinitas misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Ayúdanos, Señor, cada día. Borra nuestras rebeliones, nuestros pecados, porque ante tu presencia no hay hombre que no peque. Señor, pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones, Señor. Ayúdanos cada día a cambiar. Vivifícanos, Señor, conforme a tu palabra. Quédate con nosotros, Señor, te necesitamos. Gracias por esta oportunidad que nos has concedido en este día. Bendice y guarda a los niños, Padre bueno, los jóvenes, los adultos, los matrimonios, Señor, los ancianos. Padre, tu pueblo, delante de ti estamos. Ayúdanos, Señor, cúbrenos debajo de tus alas de amor. Los enfermos, Padre, tú los conoces. Ayúdales cada día que su fe pueda, Señor, obtener esa petición que anhela su corazón. Quédate con nosotros, te necesitamos. En el nombre de Jesús te lo he suplicado todo. Amén. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.